En el marco de un fin de semana cargado de muchas novedades políticas, como habitualmente estamos acostumbrados, ¿no? En este año y medio de gobierno de Javier Milei, uno de los hechos que acontece en marzo, en los comienzos del mes, tiene que ver con el periodo de aperturas de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, allí donde sucedió la discusión con Facundo Manes, todo lo que se conoció, y después los anuncios del presidente Javier Milei. Vamos a hablar con Aimé Nahuel, que es politóloga, para que nos ayudes a entender, bueno, qué es lo que sucedió en esta apertura de sesiones que ha llamado poderosamente la atención. ¿Cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la producción de Telediario, un gusto. Bueno, gracias por estar. No sé si tuviste la posibilidad de ver la apertura de sesiones respecto a todo lo que fue pasando, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar, yo lo vengo diciendo en varios medios de comunicación, nos hemos acostumbrado en el último tiempo y creo que es parte de la comunicación política y las particularidades que está adquiriendo la comunicación gubernamental, que está muy pensada para el impacto posterior en redes sociales, ¿no? Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, las alocuciones de Javier Milei en distintos momentos, ¿no? de presentación del gobierno ante el mundo o, por ejemplo, en una asamblea, en una apertura de asamblea legislativa, vemos que tiene como particularidad la constitución del discurso, un discurso que está muy armado para grandes titulares. Sí. En ese sentido, si yo tuviera que analizar estrictamente algunos de los anuncios más importantes y que me parece que son los relevantes más allá de luego lo que fue la repercusión política y lo que ocurrió con el diputado Facundo Manes, que interrumpió en el medio del discurso, y luego también el asesor presidencial, tuvieron como una situación violenta posteriormente, pero yo pienso siempre, bueno, el discurso en sí presidencial, ¿cuáles fueron los anuncios más destacados de Javier Milei? Y allá a mí me interesa destacar, por ejemplo, que siguió reivindicando el ajuste sobre el Estado como una de las principales herramientas para sostener el equilibrio fiscal. Anunció también que va a enviar un proyecto de ley para que sea respaldado en el Congreso para un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, algo que todavía no está, podríamos decir, afirmado. Sin embargo, pareciera que el Fondo Monetario le está exigiendo un acuerdo con las cámaras legislativas. Asimismo dijo que va a tratar de salir del Mercosur y de firmar un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Eso como, a mi criterio, tal vez los anuncios más importantes que están marcando una agenda, ¿no? Un Javier Milei que requiere, que necesita en este año un respiro económico porque evidentemente con el blanqueo no están alcanzando las divisas. Con una situación que parece terminada por parte del gobierno nacional en cuanto a desprenderse de la ayuda a las provincias, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, al parecer, o pareciera ser que en este contexto electoral van a jugar dos cosas, ¿no? Por un lado, la presión de los gobernadores. En el año pasado muchas de las provincias tuvieron recortes en lo que se denominan transferencias indirectas, que suelen ser las que se envían a políticas sociales, a infraestructura, etcétera. Este año tenemos un año electoral, ¿no? En donde Javier Milei tiene que desplegar el armado territorial de La Libertad Avanza y para ello tiene que llegar a acuerdos con algunos gobernadores. Entonces, en ese sentido, yo lo que creo es que lo que va a requerir por ahora es un acuerdo lo más rápido posible con el Fondo Monetario Internacional. Claro. Porque el fondo lo que le está sugiriendo, lo que le está diciendo es que debe devaluar, porque hay una diferencia en los tipos de cambio. Sin embargo, es algo que es muy probable que no se realice hasta antes de las elecciones, y de hecho fue una de las advertencias que hizo la hija de Cavallo, ¿no? Que luego, recordemos, pasó un poco desapercibido, pero la quitaron de los equipos técnicos, ¿no? Porque fue algo que pareció técnico-económico, pero tuvo mucha repercusión político-económica. Entonces, en ese sentido, yo lo que vamos a ver en estos próximos meses es lo que anuncia Javier Milei. Yo voy a continuar con mi política de ajuste fiscal, es parte de su paradigma de gobierno. Sin embargo, lo que requiere ahora sí es un acuerdo con las cámaras y para eso va a tener que llegar a acuerdos con los gobernadores. Por lo tanto, no es llamativo, diríamos, que algunos gobernadores, el caso de Martín Yarlora, hayan aparecido en la apertura legislativa. Sin embargo, bueno, fue una apertura legislativa que se vio bastante vacía, o era la fotografía que esperaba la oposición, porque se hicieron ausentes todos los bloques, no solo los dialoguistas, sino también particularmente el principal bloque opositor, Unión por la Patria. Entonces se veía muy vacío. Y creo que era un mensaje que querían también dar las oposiciones, ¿no?
Sin embargo, quienes asistieron, como fue el caso de Facundo Manes, bueno, terminó en una situación completamente violenta, cuando chicanea allí con una constitución al presidente en el medio del discurso, y el presidente se toma el tiempo político, algo que a mí me llamó un poco la atención, de responderle, digo, porque es algo normal, cuando uno revisa otras aperturas legislativas de otros presidentes a lo largo de la historia argentina, siempre estuvo el vociferar de fondo, los aplausos, el ida y venida, más o menos que los mandatarios continúan con los discursos. Sin embargo, a mí por lo menos me llamó la atención y mi hipótesis central es que muchas veces está pensado esta especie de construcción mediática del mismo discurso y del mismo presidente, hay una construcción posterior. No sé si me logro explicar, pero sí, está muy pensado los hechos políticos para su repercusión en las redes sociales. Sí. Eso es lo que observo de este gobierno. Sí, son nuevos tiempos de gobierno. ¿Sabés qué pensaba también el capital que le daba a otros gobiernos, teniendo en cuenta que Milei, como él mismo lo dice, un outsider de la política, donde ha implementado otras formas de política para llevar adelante la Argentina, hablaban y se vanagloriaban de la obra pública, ¿no? Hoy es un tema que la obra pública en las provincias es un tema que no se habla, pero pensaba si existirá esa venia, ese paréntesis en esta instancia de negociación, en este año electoral, para que las provincias puedan avanzar con aquellas que quedaron inconclusas o con la posibilidad y promesas de tener algún repunte en lo económico. ¿Ves alguna posibilidad de eso o no? Mira, yo lo que he visto es que algunos intendentes, incluso peronistas, que responden al gobierno provincial, están yendo a lo que se llama pasillear a nivel nacional para gestionar algunas obras que quedaron inconclusas. O sea, se ve que se está avanzando en algunas negociaciones. Sin embargo, leyendo análisis de cámaras empresariales, por ejemplo, de las empresas más importantes de construcción en Argentina, nacionales y multinacionales, han observado una merma muy acelerada de la obra pública el año pasado y observan que es probable que este año también continúe la merma. Eso ven las cámaras empresariales. Claro. Estamos hablando de los principales empresarios de la Argentina, reconocen, destacan la estabilidad cambiaria, sin embargo, observan, no digo con preocupación, pero con eso también miran los números propios, que la obra pública no ha sido el fuerte de sus negocios. Entonces, generalmente se han orientado a negocios privados, a obras privadas en el último tiempo. Estamos hablando de las principales cementeras, esa sería la Cámara de Empresarios de la Construcción. Entonces, me parece que se va a negociar con algunas provincias que la estrategia electoral se considere claves, ¿no? Por ejemplo, hay provincias del norte que, voy a un ejemplo, Salta, Jujuy, que no tienen tanta densidad poblacional, pero hay provincias que en un esquema electoral te movilizan el amperímetro. Córdoba sería una, Santa Fe es otra, máxime sí, en provincia de Buenos Aires el gobierno nacional la tiene dificultosa, ¿no? Claro. O sea, es que el otro día mostrábamos en placas la poca presencia del presidente en el interior productivo de la Argentina. Las veces que ha estado son contadas con los dedos de una mano y sobran, y una necesidad, porque creo que es un país presidencialista el nuestro, la necesidad de un presidente que se involucre con las políticas productivas del interior de la Argentina. Pero parece que, como te decía en la apertura, que el camino es otro y hay que entenderlo también, ¿no? Son otros tiempos de la política. Sí, totalmente. Bueno, Javier Milei, hay algo que hay que reconocer con mucha claridad, es que tiene un programa económico que, por ortodoxo que sea, lo trata de ajustar a la realidad, eso de tratar de ajustar el sombrero a la cabeza, ¿no? La cabeza al sombrero. Y él siempre ha manifestado que su programa no está orientado a promover las economías regionales. Por ejemplo, sin ir más lejos, la economía de la yerba mate, en la Patagonia los frutos rojos, el limón en otras regiones. No es ese el aliado productivo, ¿no?, de este gobierno, sino que el aliado productivo, y lo ha dicho en innumerables circunstancias, está vinculado a las grandes empresas. ¿Cuál es el discurso que sostienen? Bueno, si no sos competitivo, yo no tengo por qué darte una mano. Justo el otro día escuchaba a un productor agropecuario vinculado a la yerba mate. Sabemos que la yerba mate en Argentina está relacionada a la economía familiar prácticamente, al igual que el algodón, por ejemplo. Pero sobre todo la yerba mate tiene mucha presencia de cooperativas y de productores más independientes. Y decían que, como el Instituto Nacional del Mate no está generando políticas públicas de promoción del sector, están teniendo enormes dificultades los que son pequeñas marcas yerbateras, ¿no? Las grandes marcas, las históricas, lo que hacen es ir comprando a sus adversarios. Eso en economía se llama apropiación horizontal.
Entonces, claro, en ese contexto, bajo ese contexto, el programa económico de Milei es coherente con lo que dice, ¿no? Él dice, no vamos a hacer intervención estatal, no vamos a acompañar a la pequeña y mediana empresa, la economía regional, si no es competitiva tendrá que desaparecer, y el sálvese quien pueda, entre comillas, o competencia libre entre sector productivo. Entonces, bueno, por el claro ejemplo de la yerba mate, que fue algo que sucedió ya en la década de los 90, se tienden a concentrar, son sectores que se concentran en 3, 4 marcas. Entonces, claro, yo creo que es una cuestión de estrategia también electoral. El gobierno comprende o entiende que su sector aliado productivo es el de las grandes cámaras empresariales de la Argentina, que son 4 o 5 empresarios muy representativos de ciertos sectores. Me refiero a oleaginosas, me refiero al sector de las harinas en Argentina, y me estoy refiriendo al sector, por ejemplo, de todo lo que es leches y cremas en nuestro país. Son 3 o 4 empresarios que han aglutinado gran parte de la cadena productiva de esos sectores, y son los aliados del gobierno, son aquellos que no tienen arraigo territorial propiamente dicho, como sí tiene tal vez un empresario lácteo pyme ubicado en la cuenca láctea de Villa María, por dar ejemplo. Aimé, una línea, no nos queda mucho más tiempo, por ahí lo hablamos en otra oportunidad. ¿Cuál vendría a ser el rol de la oposición, no? Un rol desdibujado, absolutamente, por lo menos en este año y medio de gestión del presidente. Sí, totalmente. Yo creo que la oposición tiene, lo vengo diciendo en innumerables circunstancias, que constituir una agenda propia. Lo que yo estoy observando es que el gobierno lleva la delantera en ir marcando la agenda comunicacional y la agenda política, por caso, ¿no? Entonces, la semana pasada se discutió la designación de los jueces, la semana que sigue se va a discutir otra cosa, y así el gobierno lleva adelante 2 agendas paralelas. Por un lado, la agenda comunicacional, que es la que ve la gente, y por otro lado, la agenda política, y hace trabajar a la oposición. Y la oposición discute dentro de los marcos argumentativos y conceptuales del gobierno. Por ejemplo, el gobierno decía, vamos a quitar los medicamentos porque a los adultos mayores, porque es un gasto público, y la oposición sale a responder, no es un gasto público, cuando en realidad la oposición, si tenés una oposición legislativa, tiene que estar diseñando proyectos y políticas públicas que los envía a las cámaras legislativas para responder en términos de agenda política. Yo lo que veo es una falta de liderazgo en ese sentido, y creo que tiene que ver claramente con las internas del peronismo, que todavía está tratando de definirse de cara a las próximas elecciones. Entonces, una oposición requiere ser unificada y con una agenda clara, pero se unifica en torno a la agenda. Exacto. Ha sido muy clara. Gracias por el tiempo y la comunicación. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Buena semana.